Gloria a Dios, qué bueno verles una vez más con ganas de estudiar la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Estamos en 2 de Corintios capítulo 7 y estamos ahí en el versículo 7. Nos quedamos hablando de Tito, ese fiel colaborador del apóstol Pablo. Hablamos de su personalidad, hablamos de su ministerio y de su compromiso con la obra de Dios, con la obra del Señor y con los hermanos. ¿Cuántos Titos necesitamos hoy? La iglesia llora, la iglesia se lamenta por hombres y mujeres que sean capaces de pagar el precio de servir fielmente a Dios. Por todos lados se levantan voces clamando, rogando por verdaderos siervos de Dios. ¿Dónde están esos pastores de sana doctrina?, me dicen. ¿Dónde? ¿Dónde esas congregaciones en las que se pueda vivir la fe auténtica? Y me lo dicen mucho. ¿Dónde? Los pastores actuales solo están interesados en pastorearse a sí mismos, en sus logros, en sus éxitos. Sus grupos, siguiendo sus pasos, están demasiado entretenidos con sus espectáculos de luces y colores. Mientras tanto, la iglesia llora, gime y se quebranta porque no encuentra quien las pastoree. Voces que cada día pesan más en el corazón de Dios y en el corazón de todo aquel que sea un verdadero siervo de Dios. Voces que claman para que salgamos a las naciones, para que vayamos y prediquemos la verdad del Evangelio, de la gloria de Cristo. Envíennos pastores que prediquen la sana doctrina. Gente que predique el Evangelio de verdad, no lo que hoy se está predicando. Dios reprenda a tantos falsos ministros. Hay tantas almas hambrientas, hay tanta mies por recoger y hay tan poco tiempo, porque sabéis que Cristo viene ya, ¿no? Estoy por salir corriendo por todo el mundo dando voces. Voces de alerta para que se preparen, para que no sean sorprendidos, para que no estén dormidos cuando deberían estar velando. Como está escrito en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Por eso nosotros no vamos a pasar la tribulación. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 11. Por esa razón estamos aquí estudiando la palabra del Señor, llenando nuestras lámparas de aceite para que la llama de la fe no se apague, para que no nos durmamos y cuando venga el Señor nos pille así. Debemos mantenernos firmes, despiertos, hasta la venida del Señor. El cambio que se produjo en esta congregación de Corinto, por la carta del apóstol Pablo, el ministerio de Tito, todo lo que allí ocurrió, muestra justamente el camino hacia el bienestar espiritual de una congregación que estaba dividida, de una congregación que estaba quebrantada, enferma. Ya hemos estudiado los muchos pecados que había en Corinto. Una iglesia que estaba casi moribunda espiritualmente hablando. Y sin embargo, dio un cambio drástico. Hoy hay muchas iglesias así, moribundas, en el mismo estado de decadencia espiritual en el que estaba la iglesia de Corinto. Y no hacen nada por cambiar su condición. Simplemente disimulan sus problemas, fingen una espiritualidad que no tienen y dejan pasar los días como si no hubiera alguien en el cielo escribiendo todo lo que hacemos. Como si Dios también se hubiera dormido y no estuviera pendiente de lo que su iglesia hace o deja de hacer. Porque no solo pecado es aquello que hacemos mal, sino que sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, también nos es pecado. ¿Amén? Y cuando sabemos que la gente necesita a Cristo y no hacemos nada por compartirlo, estamos pecando. Uy, ¿lo dije así? ¿Sí? Sí, estamos pecando. Porque el Evangelio no es para mí solo. El Evangelio es para compartirlo. La salvación no es para que yo me salve. Es para que también pueda salvar a los que están a mi alrededor. ¿Saben? Si seguimos los pasos de los corintios, entraremos en una mejoría espiritual. Pero se necesita compromiso. Eso fue lo que Pablo les demandó, compromiso. Compromiso con Dios y con los demás. Compromiso con las Escrituras. Compromiso con la verdad. Compromiso. Porque si no te comprometes no alcanzas nada. Si no te comprometes no llegas a ningún lado. Sin compromiso no hay avance. No hay crecimiento. No hay madurez. Sin compromiso no hay nada. Las relaciones se estropean sin compromiso. Y no me refiero solo a las relaciones de la iglesia. Las relaciones en la familia pasa exactamente lo mismo. Cuando faltamos al compromiso, las relaciones familiares se estropean. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Compromiso con Dios debe llevarnos a la manifestación del amor. Escuchen bien, manifestación del amor. Porque el amor no solamente hay que tenerlo, no solamente hay que sentirlo. El amor hay que ponerlo en marcha, hay que manifestarlo. Recuerden que el amor no son sentimientos. ¡Ay, cuánto te amo! El amor no es sentimiento, aunque el amor produce sentimiento. El amor es la voluntad firme y decidida de hacer bien a la persona que dice que amas. Si amas a Dios, querrás agradar a Dios. Por eso dice la Escritura que el amor a Dios es el guardar sus mandamientos.
Si es verdad que amas a tu esposo, harás que tu esposo se sienta a gusto a tu lado, esté contento en el hogar. Si dices que amas a tu esposa, querrá que ella sea feliz y harás lo que esté en tu mano para que así sea. No te limitarás solo a decir cuánto te amo. El amor es acción decidida, acción decidida. Es ponerse en marcha, es actuar. Si queremos que la iglesia crezca y madure y agrade a Dios, necesitamos compromisos. Si queremos que nuestra familia se afiance, crezca y se desarrolle, necesitamos compromisos. Si quieres que tus relaciones perduren, necesitas compromiso. Sin compromiso no hay nada. Sin compromiso todo se queda en meras palabras. Y las palabras se las lleva el viento, ¿no dicen eso? ¿Verdad? Hay un refrán, no me recuerdo cómo es, dice que los hechos son amores y no... ¿cómo es eso? Dice, palabras son primores, pero hechos son razones o algo así, ¿no? Bueno, en bíblico, amaos no de palabras, sino de hecho y en verdad. Amén. Si decimos que amamos a Dios, lo tenemos que demostrar. No hace falta que lo diga, demuéstralo día a día. ¿Cómo podríamos demostrar el amor a Dios? ¿Cómo se podría demostrar el amor a Dios? Obediencia, lo acabamos de decir. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Cómo podemos mostrarle a Dios que lo amamos? Diciéndole cuánto te amo, Señor, cantándole te amo, te amo. ¿Así es como le mostramos el amor a Dios? No, agradándole en todo, haciendo su voluntad. Y para eso necesitamos conocer las Escrituras y practicarlas. ¿Sí o sí? ¿Cómo podrías agradar a tu esposo? Haz que se sienta feliz. ¿Cómo podrías agradar a tu esposa? No solo le digas que la amas. Mañana, cuando termines de comer, levántate y friega tú. Y le déjame, cariño, yo lo hago hoy. Fregar no es de hombres. Qué estupidez. El amor no son palabras, compromiso. ¿Qué más va a necesitar un cristiano si quiere madurar y crecer? ¿Qué más va a necesitar una pareja, una familia, una iglesia? Si quiere permanecer en medio de las dificultades, creciendo y bendiciendo a Dios, ¿qué más? Aparte del amor, del compromiso, ¿qué más? Estar firme en la palabra. Practicarla. Pero son cosas muy generales. Yo quiero cosas concretas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podrías hacer tú para que tu matrimonio se afiance? ¿Qué podrías hacer tú para que tu familia permanezca unida? ¿Qué podrías hacer tú para que la iglesia permanezca firme en la voluntad de Dios? ¿Qué puedes hacer? Además de compromiso y amor, ¿qué más se necesita? Lealtad. Es muy importante la lealtad.
¿Cuánto te amo, cariño? Y estás mirando a la otra que pasa por tu lado. Lealtad. Pero además vamos a necesitar algo fundamental. ¿Cuántos saben? Bueno, yo no sé si ustedes lo sabrán, o si a ustedes les pasará, pero a mí me pasa, porque como yo soy tan inmaduro, a mí me pasa. Yo fallo un montón de veces. Meto la pata, me equivoco, hablo a destiempo. Así que yo necesito reconocer mis pecados y pedir perdón. A veces incluso necesito perdonar, porque son otros los que en un momento determinado me pueden ofender. Pero dado que la iglesia, la familia, estamos hablando de relaciones, y en las relaciones hay fricciones, vamos a necesitar arrepentimiento, capacidad de perdonar. Dime, Miguelo. Es fundamental, sin comunicación no hay nada. Es fundamental. Comunicación no es solo hablar. Comunicación es sobre todo oír. Recuerden que Dios nos ha dado 2 orejas y una sola boca, para que escuchemos más de lo que hablamos. A veces creemos que comunicación es hablar y hablar y hablar. No, oiga, comunicación es oír, oír y oír. ¿Verdad? Pero esto es importante. Cuando una iglesia tiene problemas, necesita comprometerse con Dios y los unos con los otros. Necesitan amor, pero amor de verdad, no del de palabras, sino del de hecho, del que se pone en marcha. Necesitan lealtad, necesitan arrepentimiento, perdón, capacidad para perdonarnos, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice. ¿No? Necesitamos. La Biblia dice pecados. Y así es como tenemos que entenderlo. Es decir, ¿cuántas iglesias que hoy están anquilosadas en una religión hueca, vacía? Iba a decir paupérrima, pero es verdad. Hay congregaciones en las que entras y notas una frialdad, donde la gente ni se saluda siquiera, donde estás allí, parece que cada uno tiene un Dios diferente, ni se miran, ni se hablan, y termina el culto, adiós y Dios te bendiga, pero no se conocen, no hablan entre sí, no saben quiénes son, no tienen comunicación entre ellos, no hay compromiso. A lo mejor hay enfermos entre ellos y nadie ora por ellos porque nadie sabe que está enfermo. A lo mejor hay necesidad y nadie puede hacer nada porque nadie se entera de que está necesitado. Todo eso puede cambiar cuando de verdad hay compromiso, cuando de verdad hay amor, cuando de verdad hay la capacidad de arrepentirse, de reconocer los errores. Ustedes saben lo que dice el Salmo, ¿verdad? El proverbio, ¿verdad? Que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. A veces tenemos que reconocer, hermano, lo siento, perdóneme, metí la pata. Te ruego que me perdones, mi hermano. Hermana, lo siento, perdóneme que soy un bocazas. No quiero que mi error nos separe, por favor, perdóname. No pasa nada, no se hunde el mundo. Tu orgullo es lo único que sufre. Ojalá si sufriera tanto que lo matáramos. Ojalá si pudiéramos matar, asesinar cruelmente nuestro orgullo. Porque entonces seríamos humildes como Jesús. Nos costaría menos relacionarnos los unos con los otros. Porque a veces es el orgullo lo que nos impide esa comunión, común unión. Cuán importante, ¿no? Reconocer estas cosas, la necesidad que tenemos los unos de los otros.
porque nos necesitamos unos a otros. ¿Están de acuerdo o no? Recuerden, el amor no es solo palabra. Hay parejas, yo me las he encontrado en consejería, que dejaron apagar el amor, no porque no lo tuvieran, sencillamente porque no se lo comunicaban. Lo que decía Miguelo, la comunicación. Si amas, dilo. No de las cosas por sentado. No, ya mi pareja sabe que yo lo amo. No, mi hermano sabe que yo lo amo. Expresemos el amor. Manifestemos el amor. Evidenciémoslo. A veces cuesta, parece que nos da vergüenza, porque vivimos en un mundo sin amor y parece que expresar amor sea algo malo, cuando es todo lo contrario. Amémonos los unos a los otros, dice la Escritura. ¿De verdad o no? Amémonos los unos a los otros. ¿Desde cuándo no le dices a tu esposa que la amas? Mirándole a los ojos. ¿Desde cuándo no le dices a tu esposo que lo amas? Recuerda, el amor no son sentimientos. El amor son la voluntad de hacerle bien a esa persona. Y los que no tienen pareja, no se preocupen. Pueden amar a Dios. Pueden amar a sus hermanos. Y pueden orar por una pareja. Pero nos necesitamos. Nos necesitamos. Y cuando tienes un gesto de amor para con un hermano, o para con tu esposa, o para con tu hijo, cuando tienes un gesto de amor, cuando haces algo por la otra persona, y al hacerlo le dices porque te amo, está fortaleciendo esa relación. Está solidificando, haciendo sólida esa relación. Y esa relación perdura. Aunque vengan vientos y tempestades, esa relación perdura. ¿Por qué creen ustedes que hoy las relaciones no duran? ¿Por qué se casan y se descasan tan rápidamente? Porque no se expresan el amor los unos a los otros. El amor tiene que ver con la voluntad activa. Recuérdenlo. Voluntad activa. Una voluntad que hay que poner en marcha. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras. Efesios capítulo 4. Vamos a leer los primeros 3 versículos que tenemos ahí. Efesios capítulo 4. Este capítulo 4 de Efesios, yo le llamo el capítulo de la iglesia, ¿no? Porque es un capítulo muy hermoso. Ahí se dice cómo debe ser la iglesia realmente, ¿no? Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Porque lo vamos a necesitar, hermanos, soportándoos los unos, con paciencia, los unos a los otros en amor. ¿Qué mensaje más hermoso? ¿Sí o sí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Porque somos muchos y todos pensamos, y no siempre pensamos lo mismo. ¿De verdad? Sentimos y no siempre vamos a sentir lo mismo. Aunque la palabra de Dios nos insta, nos exhorta a que seamos todos de una misma mente,
y de un mismo corazón, a que seamos todos de un mismo sentir. La palabra nos exhorta a eso, pero muchas veces no lo somos. Y vamos a necesitar soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sin guerras. Yo he estado en iglesias donde este no se habla con aquel, donde esta familia está peleada con la otra. Unas cosas más raras. ¿Cómo puede ser eso en una misma familia? Porque no somos todos la familia de Dios. ¿Cómo puede ser? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer, dice la canción. Mire, solo de esa manera, comprometiéndose, amando, estando dispuesto a perdonarse, comunicándose, expresándose el amor. Así es como se recupera la espiritualidad. Cuando recuperamos nuestra relación con Dios, comprometiéndonos de verdad, ahí se recupera. ¿Cuántos quieren ser fuertes espiritualmente hablando? ¿Te gustaría tener una fe firme? ¿Una fe inconmovible? ¿Capaz de soportar lo que venga? Tienes que comprometerte con Dios. Y Él te dará esa fe. Porque es tu comunión con Él, es tu compromiso con Él, lo que hace que Él reaccione y actúe en tu vida. Si tú no te comprometes con Dios, Dios te deja libre. Si tú no quieres comprometerte con Dios, no pasa nada. Allá tú, Dios te deja. Si tú no quieres comprometerte, Él no te va a obligar. Pero no vas a beneficiarte de todas las bendiciones que Dios podría darte. Pero si te comprometes con Él y lo haces de corazón y lo haces de verdad, entonces Dios actuará en tu vida. Y todos los que te rodean lo verán. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué es como es? Porque está comprometido con su Dios. Una iglesia que no se compromete con Dios, una iglesia en la que no hay amor, en la que no se perdonan los unos a los otros, es una iglesia vana. No va a poder impactar al mundo. No va a poder mostrarle a los demás el camino de la salvación, porque ellos mismos no lo conocen. Una iglesia sana debe impactar su entorno. La iglesia no es llamada a encerrarse entre cuatro paredes. La iglesia es llamada a vivir su fe en el trabajo, a vivir su fe en la calle, en los centros comerciales, en los restaurantes, en tu casa, donde quiera que tú estés. La iglesia tiene que hacerse presente. No podemos ser iglesia un rato y al siguiente no. O somos o no somos. Y si lo somos siempre. Al menos algunos, por lo menos dos, están de acuerdo. Me alegro. ¿Los demás no están de acuerdo? Bueno, ¿saben? Me llama poderosamente la atención que en Estados Unidos y en los países latinoamericanos se hable tanto de crecimiento de iglesia, de avivamiento de la obra de Dios, y al mismo tiempo haya esos índices de criminalidad tan enormes. ¿Cómo puede ser? O fallan las estadísticas que hablan del avivamiento espiritual de las iglesias, o fallan las estadísticas de la criminalidad, porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿O sí? ¿Puede un país en el que la iglesia está creciéndose y haciéndose fuerte
crecer al mismo tiempo su índice de criminalidad? Esa es la clave. ¿Qué iglesia? ¿No será que ese avivamiento, que ese supuesto crecimiento de la iglesia, quizás no sea iglesia? Quizás sea una imitación de la iglesia. Porque realmente cuando la iglesia de verdad se hace presente en la sociedad tiene que notar un cambio. Cuando alguien se convierte en una familia, esa familia tiene que notar el cambio de esa persona que se ha convertido. Tiene que haber una conversión, un cambio, una transformación. Si no hay transformación, entonces que no está en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es posible que alguien diga que está en Cristo y siga viviendo como antes de no estar en Cristo. No es posible. Quien dice que está en Cristo y vive igual, miente. Es un mentiroso. Porque la palabra de Dios no da esa opción, no permite eso. Si tú de verdad te has convertido a Cristo, tu vida tiene que ser diferente y quienes están a tu alrededor, quienes te conocen, deben notarlo. La pregunta viene sola, yo lo siento. ¿Notan los que te rodean que tú eres alguien que está en Cristo? No hace falta que respondan a mí, le tienen que responder a Dios. Lo que distingue realmente a un verdadero hijo de Dios es la transformación que Dios produce por su Espíritu Santo en esa persona. Cuando alguien cree en Cristo, Él actúa. Por eso Pablo decía, ya no, dice, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que dejar que Cristo viva a través nuestra. Solo así podemos impactar a nuestra pareja, a nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad, al mundo. Solo así, dejando que Cristo viva en mí. Pero para eso tenemos que hacer lo que dijo Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Saben a lo que se refería Juan, verdad? A lo que estudiamos en el discipulado en Lucas 9:23. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Negarse a sí mismo. Los seres humanos somos especialistas en reclamar derechos. Somos número uno en eso, en poner reclamaciones. Pero a veces Dios demanda de nosotros que renunciemos a nuestros derechos. ¿No renunció Jesús a ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse? ¿No se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, literalmente de esclavo? Y lo hizo por amor a nosotros. Pablo dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo impresionó al mundo
antiguo, el amor de los cristianos. ¿Cómo impactaron al mundo entero? Amor a Dios y al prójimo. Aún sus enemigos admiraban a los cristianos por eso, por cómo se amaban. Mirad cómo se aman. Eso es lo que explica el rápido desarrollo que tuvo el Evangelio en sus primeros momentos. ¿Cuánta necesidad hay ahora, actualmente, ¿no?, de ese celo por las cosas de Dios, de ese amor que nos lleva al compromiso? ¿Cuánta necesidad? A veces podríamos invitar a un vecino a tomarse un café con nosotros en casa y decirle: vecino, te he invitado porque quiero contarte lo que Dios ha hecho con mi vida, chico. Es que Dios me ha cambiado de una manera que no te puedes imaginar. Quiero que lo sepas. Si tienes algo, alguna necesidad, yo puedo orar por ti, ¿sabes? ¿Por qué no? A veces, vecino, hay algo por lo que tú quieras que yo le pida a Dios, porque yo soy cristiano y yo oro todos los días. ¿Quieres que ore por algún motivo? ¿Tienes alguna necesidad? Se sorprenderían. Se sorprenderían. Muchísima gente se echa a llorar y empieza a contarte su situación, sus problemas, porque no tenía con quién hablar y ahora tú te has ofrecido a escucharle. Y ni se imaginan las cosas que Dios hace, respaldando a quienes se comprometen con Él. Hay necesidad de verdaderos cristianos. El versículo 7 de 2 de Corintios 7, termina diciendo: de manera que me regocijé aún más. No cabe duda de que el apóstol Pablo estaba contento del cambio que había dado la iglesia en Corinto. Y el motivo de su contento, de su alegría, lo va a decir a continuación. Vamos a leer los versículos del 8 en adelante. 2 de Corintios 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, escuchen bien, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En muchas ocasiones somos conscientes de que nuestras palabras en un momento dado pueden contristar a alguien, pueden causarle tristeza al corazón humano, al esposo, a la esposa, al hermano. Incluso podemos lamentar que se vayan a poner tristes. Pero si lo que nos motiva a darles esas palabras es el deseo de que se corrijan, debemos estar dispuestos a ellos. Si de verdad anhelamos un cambio de actitud, no te quedes solamente en desearlo. Habla. Si hay cosas que te molestan de tu esposa, ¿por qué no hablas con ella? ¿Por qué no te sientas y le dices: mira, necesito hablar contigo?
Porque esto que haces o que dices, a mí me molesta y me estorba en mi relación personal contigo. Por favor, si hay una buena actitud, los problemas se corrigen. Y aunque en ese mismo instante a lo mejor la esposa se entristece, pero si es para bien y la actitud es la correcta, se corregirá y la pareja se reforzará. Lo mismo pasa con el hermano. Si ves a un hermano tuyo en la fe que está obrando mal, no te quedes en criticarlo. Ve al hermano, llámale la atención con la actitud correcta. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, no 1. Si alguno cometiera alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también caigas, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre. Pero aunque tus palabras en un momento determinado puedan contristar al hermano, si tu motivación es la correcta y si tu actitud es la correcta y si el hermano es inteligente, va a recibir la exhortación, se va a corregir y habrás ganado a tu hermano. De otra forma, si ves que tu hermano está andando mal y no le dices nada, puedes perder a tu hermano. Pero tenemos un compromiso con Dios. Y nuestro compromiso es amarnos los unos a los otros. Y por amor tenemos que estar dispuestos a contristarnos si es necesario, para que lleguemos al arrepentimiento y nos corrijamos. Pero hace falta valor. Y sobre todo, buenas actitudes. Mira, hermano, yo te voy a decir, porque es mi deber decirte que tú te tienes que corregir. No, no es la actitud correcta. No es la actitud correcta. La regla de oro, ¿verdad? Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así mismo haced vosotros con ellos. Del mismo modo que te gustaría que a ti te corrigieran, corrige al hermano. Y ustedes no saben la sanidad que se produce en los corazones cuando obramos conforme a la voluntad de Dios. Se produce sanidad y hay gozo y hay paz. Eso me pone los pelos de punta. Cuando hacemos las cosas conforme a la verdad de Dios. ¿Sabía Pablo que podía contristar el corazón de los corintios? Sin duda, lo sabía, pero se arriesgó a contristarlos y los exhortó. Y no les gustó que Pablo les corrigiera y le criticaron al principio, tuvieron una mala reacción. Pero después, con la segunda carta y con el ministerio de Tito, la intercesión de Tito, supieron calmarse y ver cuánto les amaba ese siervo de Dios para haberse atrevido a corregirles, aún a sabienda de que no les iba a gustar. Hace falta mucho más valor para corregir a alguien que para darle una palmadita en la espalda. Hace falta mucho más valor para decirle a alguien a la que amas algo que no te gusta, que para decirle algo que sí te gusta. Hace falta valor. Pero ¿no tenemos al Señor con nosotros? Claro, el Señor nos ha dado no un espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como Pablo a los Corintios,
también muchas veces nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos o a nuestros hermanos o a nuestras parejas. Tenemos que corregirnos los unos a los otros, aun cuando le podamos causar cierta tristeza. Pero debemos estar dispuestos a recibir la incomprensión del hermano, de la hermana, del hijo o de la hija. ¿Cuál creen que es la razón por la cual muchos padres no quieren corregir a sus hijos? Muchos tienen miedo de perder el cariño de sus hijos. Y es absurdo. Es absurdo. Pero es un miedo que a veces, ustedes saben que el miedo paraliza. El miedo atenaza. Te impide hacer lo correcto. No temas perder el cariño de tus hijos por corregirlos. Porque a la larga, cuando se hace grande, ellos van a entender que obraste mal si no los corregiste. Y te van a culpar por ello. Por eso hay que ser ejemplo siempre de los hijos. Es muy importante eso. Y sigue haciendo igual, sigue haciendo igual. Y como él sabe que nadie hace perdón y tú te perdonas, y otra vez sigue haciendo igual. Tú tienes derecho que haga una persona en serio de una vez, ¿no? Porque no puedes seguir haciendo y pedir perdón y otra vez, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos algo y sabemos que esto no es correcto y pide perdón, pero sigue haciendo igual y no piensa que lo otro pasando mal está pasando mal. Tiene que hacer para mí, yo pienso que hay que hablar con la persona para que corta o es malo. No. La palabra, la hermana, para los que están viéndonos por internet que no escuchan, la hermana pregunta que si alguien hace algo que está mal y lo corrige y pide perdón y vuelve a hacerlo y vuelve a pedir perdón y vuelve a hacerlo y vuelve a pedir perdón y así no deja de hacer lo mismo, que si tenemos que hablar con esa persona y corregirla o si es malo. No es malo hablar con la persona y corregirla. La palabra del Señor nos dice que si 70 veces 7 viene tu hermano a pedirte perdón, 70 veces 7 lo tenemos que perdonar. Es decir, siempre lo tenemos que perdonar cada vez que venga arrepentido a pedir perdón. En realidad, si la persona no se arrepiente, tiene un problema con Dios, más que con nosotros. Tiene un problema con Dios, en primer lugar. Y esa persona va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Ahora bien, si una persona está haciendo mal y hace eso, pide perdón y lo vuelve a hacer, pide perdón y lo vuelve a hacer, habla con el pastor: hermana, que yo tengo una correa y lo voy a corregir, lo voy a poner fino, firme como una vela. Para eso estamos los pastores, para ayudar que las ovejas no se descarríen, ¿o no? Dios, al que ama, disciplina y corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Está escrito en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12. Y para eso estamos los pastores, para corregir lo deficiente. Así que tenemos que corregirnos los unos a los otros, siempre que lo hagamos de la manera correcta, recuerden.
El de un hijo hacia un padre es hacer su voluntad, bueno, ser lo correcto o ser obediente para agradar a su padre y a Dios. Pero el del padre no es hacer la voluntad del hijo, ni estar buscando agradar al hijo, Claro. sino el corregirlo. Efectivamente. Porque después el hijo piensa que el padre es malo. Efectivamente. La hermana dice que el amor de los hijos para con los padres se manifiesta en la obediencia, en la sujeción y demás, pero que el amor de los padres para con los hijos no consiste en hacer lo que el niño le agrada, es decir, concederle todos los caprichos y demás, sino que el amor consiste en corregirlo, educarlo y enseñarle lo que es correcto o no lo es. Y efectivamente así es, sin temor a perder el cariño de los niños, como decíamos, porque no tenemos por qué tener ese temor. A ver, nuestros hijos después harán lo que quieran hacer, pero nosotros tenemos un compromiso con Dios, tenemos una responsabilidad. La Biblia dice que los hijos son herencia del cielo, y eso significa que los hijos son de Dios y nos lo presta durante un tiempo para que los eduquemos y los ayudemos. Si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios por nuestro trabajo mal hecho. Mire, hasta las leyes de los países se están dando cuenta de esa responsabilidad. Por ejemplo, aquí en España ya se están legislando en responsabilidad paterna. Cuando un menor causa un daño a la sociedad, los padres son responsables de ese daño que el menor ha causado, porque no lo han educado adecuadamente. Y los padres tienen que responder ante la ley. Y me parece correcto, porque así debe ser. Los padres somos responsables. Cuando ya son adultos, que hagan lo que quieran. Ellos serán responsables y ellos darán cuenta. Pero mientras son pequeños, mientras son niños, mientras no son adultos, es nuestra responsabilidad corregirlos y enseñarles y encaminarlos adecuadamente en las veredas rectas. Amén. No me he dado cuenta y se me ha ido el tiempo volando, como siempre. Muy rápido, ¿verdad? Yo no sé por qué se pasa el tiempo tan rápido. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Yo hago un ejemplo, porque nosotros pasamos mucho de cosas, ¿no? Y si un hermano que estaba haciendo daño y sabe que estaba haciendo esto, que te pide perdón una vez, hablar entre tú y la persona y se termina el problema, ¿no? Pero y él sigue haciendo esta cosa, pero él no quiere venir a pedir perdón, pero a veces te acerca. Y si la persona dice que tú no estás tan contento y te pregunta, ¿qué te pasa? Y tú también no quieres problemas, no quieres decirlo. Esto es lo que tú estás haciendo, no me gusta, para que entre tú y la persona Se corrija. Y entonces, yo no me pasa nada, pero... Sí, eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Sí. La hermana pregunta que cuando una persona hace algo mal y no quiere, alguien se está dando cuenta y no quiere enfrentarla, no quiere aconsejarla, no quiere corregirla, eso está mal realmente. Es decir, nos tenemos que corregir los unos a los otros. La palabra si ustedes buscan la frase los unos a los otros, se van a encontrar con un estudio maravilloso de las Escrituras. Busquen en una concordancia los unos a los otros y van a ver que hay multitud de frases. Esa frase se repite de 1000 formas diferentes en la Biblia y que siempre nos insta a que velemos los unos por los otros.
a que nos ayudemos los unos a los otros, a que nos amemos, y todo eso en su conjunto, lo que significa es que Dios nos hace responsables a los unos de los otros. Somos responsables de los demás. Somos responsables de nuestros hermanos. Somos responsables de nuestros hijos. Somos responsables los unos de los otros. Y si no cumplimos con nuestra responsabilidad, no estamos agradando a Dios. Hay cosas que cuestan más que otras, pero que sean difíciles de hacer no significa que no debamos hacerlas. Debemos ser valientes para hacer lo correcto, valientes para cumplir con la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que debemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos podido meditar en su palabra, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que no solamente aprendamos estas cosas. En una de las reflexiones, yo creo que fue la de hoy, de las reflexiones que yo hago por la mañana en el Facebook, yo hacía énfasis en la pregunta que el Señor le hizo a los fariseos. ¿No sabéis que está escrito? ¿No habéis leído? Eso Jesús lo decía una y otra vez, justamente para hacer responsable a aquellos que conocen la verdad de que cumplan con la verdad. Estas cosas que aprendemos de la palabra de Dios no es solamente para que las sepamos. Cuanto mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Amén. Oremos para que Dios nos ayude a cumplir con nuestra responsabilidad. Alguien, por favor, que quiera orar en voz alta, dando gracias al Señor por su palabra y despidiéndonos con la bendición de Dios. Señor, Dios Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, te ruego en tu propio nombre y en nuestra amada, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Que todo lo que aprendamos, Señor, lo pongamos por obra. Sí, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. Amén. Sí, Padre, porque es el único que lo puede guiar y enseñar y exhortar, Señor. Amén, Padre. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque en tu palabra está la vida, Señor. Y está la verdad. Gracias, Padre Santo. Amén. Te ruego, Señor, que nos capacites, Señor. Y ayúdanos, Señor, a servirte, Señor, de alguna manera, Señor, que te agrade, Señor. En todo lo que hagamos, Señor, también en lo que hablemos, Señor. Que tú seas, Señor, el centro, Señor, Amén. en nuestra vida, Sí, Señor. en nuestra mente, Señor. Amén. Te damos las gracias por todo, por tu infinito En el amor. nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Sí, Señor. También te ruego, Señor, que ahora, Señor, nos acompañes, Señor, Sí, Padre. de viaje a nuestra casa, Señor, y que nos guardes, Señor. Sí, Padre Santo, y que meditemos en tu palabra, Señor. Sí, Señor. Ahí, Señor, donde estemos, Señor, donde nos encontremos, Señor. Gracias, Señor. Llévate toda la gloria y toda la honra, porque tú te la mereces. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.